¿Qué tal? Buen día a todos. Continuamos con parámetros eléctricos. En el video pasado hablábamos de la ley de Ohm y los parámetros como son corriente, voltaje y resistencia. Obviamente no podemos, hablando eléctricamente, de dejar descartado a otro de los parámetros más importantes en la energía eléctrica o en la cuestión de electrónica y de electricidad, que es la potencia. La potencia es otro de los parámetros indispensables en todo lo que es la rama eléctrica. Entonces, vamos a hablar del tema de hoy de potencia eléctrica. ¿Qué es la potencia eléctrica? Es la capacidad de realizar un trabajo. Y obviamente, si nosotros lo relacionamos en un circuito eléctrico, quiere decir, y hay una relación entre voltaje y corriente, quiere decir que existe de por medio una potencia. Y su fórmula es potencia es igual a voltaje por corriente. Es una de las fórmulas más comunes. Por otro lado, la P significa P de potencia y su unidad es el watt. ¿Por qué watt? Porque es en honor a James Watt, que es el inventor de la máquina de vapor. La potencia se mide con un wattmetro, tanto para corriente continua como para corriente alterna. Ese es su equipo de medición y es como podemos medir la potencia. Al hablar de potencia eléctrica, quiere decir que también existe otra variable más, y esa variable es el tiempo. Al hablar de potencia eléctrica, quiere decir que existe una relación también con el tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Lo definimos. La potencia eléctrica es la cantidad de energía eléctrica entregada o absorbida por un elemento en un momento determinado para poder funcionar. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo una máquina, un foco, por ejemplo, este elemento va a absorber una energía, una cantidad necesaria para que pueda poder funcionar. De lo contrario, no podría funcionar. O puede funcionar, pero sin tanta potencia. Por el otro lado, esa relación que existe entre la energía y el tiempo, que se invierte cuando se hace un trabajo, pues prácticamente nos define que la potencia es igual a la energía entre el tiempo. Entonces, como ustedes ven, hay una extrema relación entre lo que es potencia, energía y el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que el consumo de la energía eléctrica se mide en kilowatt horas. Si ustedes observan en cada uno de los recibos de sus casas, van a poder observar, si alguna vez son curiosos, que se cobra en kilowatt horas o que viene expresado o se mide en kilowatt horas el consumo de energía eléctrica que ustedes usan en casa. Entonces, kilowatt hora significa kWh. Por lo tanto, un kilowatt horas es igual a 1000 watts entre una hora. A eso equivale un kilowatt horas. Y un kilowatt lo definimos como la potencia que entrega cualquier equipo eléctrico por horas de uso. Es decir, yo si tengo una lámpara, por ejemplo, un motor, lo voy a medir por las horas de uso con respecto al tiempo, ¿sí? Un ejemplo para que se entienda. Supongamos que tenemos dos tinacos. Por un lado, un tinaco tiene una bomba de agua de menor potencia, que es el que está del lado izquierdo. Por el otro lado tenemos otro tinaco que tiene una bomba de mayor potencia. Ambos tinacos son de la misma cantidad en litros, expresada en litros, es decir, son del mismo tamaño, pero el tinaco del lado izquierdo tiene una bomba de menor potencia y el tinaco del lado derecho tiene una bomba de mayor potencia. ¿Qué es lo que va a pasar si ambas bombas se prenden o se encienden o se activan al mismo tiempo? Bueno, el resultado va a ser que la bomba de menor potencia se va a tardar mayor tiempo en llenarse este tinaco. Y la bomba que llena el tinaco del lado derecho, pues va a llenarlo de manera más rápida, es decir, en menor tiempo. ¿Por qué razón? Porque es de mayor potencia. Entonces, como ustedes observan, la potencia y el tiempo es relacionada en todos los sentidos, tiene esa relación, es un trabajo. Si ustedes observan, se tardó más la bomba de agua que tiene menor potencia en llenar el tinaco y la que tiene
mayor potencia la bomba de que está al lado derecho, se duró menor tiempo en el llenado. Eso es la relación. Otro ejemplo de potencia, y esto es muy claro, se tiene una lámpara de 250 watts que trabaja durante 10 horas. La energía consumida por la lámpara es una lámpara o un foco. Ustedes en todos sus hogares han de tener al menos una lámpara o un foco, como se conoce aquí en México. Entonces, si tienes una lámpara de 200 watts que trabaja durante un periodo de 10 horas, ¿cuál es la energía consumida por la lámpara? Bueno, simplemente se hace una relación de 200, una multiplicación de 250 watts por 10 horas. Y esto me da 2500 watts horas. Que si ustedes recuerdan y dividimos los watts entre una hora, tenemos la expresión de 1 kilowatt hora. Entonces, si eso lo dividimos y los 2500 watts horas lo dividimos entre 1000, vamos a tener que esto equivale a 2.5 kilowatt horas. Y es así como la CFE en México nos mide la potencia consumida de energía eléctrica. Con ello sabemos que tanto la potencia que es usado durante un periodo de tiempo. Es decir, medimos la energía eléctrica consumida por los dispositivos conectados a un circuito eléctrico. Entonces, con esto podemos concluir que hay una relación en un circuito eléctrico entre lo que es potencia, corriente, voltaje y resistencia, en todos los sentidos. Es otro parámetro más que nosotros debemos de analizar. Y existe, pues ya tenemos estas fórmulas de la ley de Ohm y potencia. Es decir, por ejemplo, ¿cómo funciona? Si quisiéramos calcular la potencia y y, y tuviéramos el parámetro de voltaje y corriente, pudiéramos usar lo que está sombreado del lado azul. Es decir, podemos ocupar cualquiera de estas fórmulas. No sé si quiero saber el voltaje, ocuparía todas las fórmulas del lado color verde y rosa para la resistencia y naranja la corriente. Este círculo de fórmulas nos va a ayudar mucho a hacer cálculos de circuitos de corriente alterna, sobre todo, y corriente continua. De esa forma terminamos el tema de potencia.